Estoy grabando esto sin saber si alguien llegará a escucharlo alguna vez. Mi nombre es Darío Vance. Bueno, lo era antes de que todo esto dejara de importar. Era técnico de mantenimiento industrial. Arreglaba estructuras, revisaba sistemas, solucionaba problemas que nadie más quería tocar. Ahora solo soy un tipo atrapado dentro de una estructura metálica a 20 metros del suelo, esperando que los golpes de abajo no se conviertan en una entrada. Si alguien encuentra esto, quiero hacerte una pregunta antes de que sigas escuchando. Si tuvieras que elegir una sola cosa de tu casa antes de que el mundo se viniera abajo, ¿qué te llevarías? ¿El teléfono? ¿Fotos? ¿Recuerdos? Yo elegí mi caja de herramientas y una linterna recargable. Eso debería decirte todo sobre mí. No soy valiente. No soy especial. Solo sé cómo funcionan las cosas. Cómo se sostienen. Cómo no colapsan, al menos no de inmediato. Ahora mismo estoy recostado contra una pared de acero que vibra como si fuera parte de un tambor gigante. Cada impacto desde abajo viaja por toda la estructura y se mete en mis huesos. No es un sonido, es una sensación. Un golpeteo constante que sube por el metal, pasa por mi espalda y termina en mis dientes. Hay muchos ahí abajo. Demasiados. Al principio eran unos cuantos, ahora suenan como una multitud compacta. Golpean el poste central con manos, hombros, cabezas. No hay ritmo. No hay coordinación. Solo insistencia. Como si el mundo entero se hubiera reducido a ese único objetivo, derribar esto. Al otro lado del espacio, Mara está sentada, envuelta en una manta térmica que cruje con cada mínimo movimiento. Tiene los ojos cerrados, pero no está dormida. Lo sé porque sus dedos están tensos, clavados en el borde de la tela como si eso fuera lo único que la mantiene aquí. La escotilla vuelve a vibrar. La observo fijamente. Esa plancha de acero es lo único que nos separa de ellos. La sellé yo mismo cuando subí por primera vez. 4 pernos industriales, bien ajustados. Aguantarán, deberían. Pero hay un sonido nuevo. Un raspado. Metal contra metal. Mi estómago se contrae. Eso no estaba antes. Alguien, o algo, está subiendo. El sonido es lento, irregular, pero constante. Como uñas arrastrándose sobre una superficie amplificada 1000 veces. Mi respiración se acelera sin que pueda evitarlo. Mis manos se mueven solas, buscando la llave inglesa que dejo siempre a mi lado. El peso del acero en mi palma me ancla a la realidad. Respiro por la nariz. Despacio. Forzándome. Si pierdo el control, estoy muerto. Si dejo que el pánico gane, cometo un error. Y aquí arriba, un error es suficiente. Seguramente te estás preguntando cómo terminé en este lugar. Como alguien como yo acabó viviendo dentro de una estructura publicitaria, suspendido en el aire, escuchando a los muertos golpear durante horas, días, no sé cuánto tiempo ha pasado ya. Para entenderlo, tengo que retroceder. 12 horas antes de este raspado. Antes de Mara. Antes de que el mundo se volviera este ruido constante y blanco. Tengo que volver al momento exacto en el que entendí que el suelo ya no era seguro. Fue martes. Mediodía. Estaba en una estación de servicio al borde de la autopista, llenando el tanque de mi camioneta. El cielo estaba cubierto por una capa gris que prometía nieve. La radio escupía fragmentos de transmisiones de emergencia entre estática. Palabras sueltas. Brote. Hospitales. Fallas. Cuarentena. Nada claro. Todo inútil. La gente alrededor ya se estaba comportando raro. Movimientos rápidos. Miradas nerviosas. Esa tensión que aparece justo antes de que algo se rompa. Vi a un tipo llenar varios bidones de gasolina como si estuviera preparándose para el fin del mundo. Una mujer discutía con el cajero porque su tarjeta no funcionaba. Yo solo observaba. Siempre observo. Analizo. Calculo. Y ese día, las probabilidades eran pésimas. Entonces escuché el primer grito. Agudo. Brutal. Cortado de golpe. Venía de la zona de los baños. Todos se quedaron congelados por un segundo. Ese segundo absurdo donde nadie entiende lo que está pasando. Después vino otro grito. Y otro. Y un golpe seco. Las puertas se abrieron de golpe y una empleada salió corriendo.
Tenía la ropa rasgada y el brazo cubierto de sangre. Detrás de ella, venía algo. Parecía humano. Pero no lo era. Se movía mal. Como si las articulaciones no obedecieran reglas normales. Todo eran ángulos torcidos y movimientos demasiado rápidos. Su mandíbula colgaba. Había sangre fresca en su boca. Y lo peor, no hacía ningún sonido. Ni uno. Silencio absoluto mientras corría. Eso fue lo que me heló la sangre. El estacionamiento explotó en caos. Motores arrancando. Gritos. Puertas cerrándose de golpe. Vi a un hombre empujar a una anciana para llegar a su coche primero. La mujer cayó de cara contra el asfalto. Nadie la ayudó. Nadie. El tipo de los bidones dejó caer uno mientras corría. La gasolina se derramó por el suelo. La cosa alcanzó a la empleada. La tiró al piso. No voy a describir lo que pasó después. No hace falta. Solo diré esto: ese día entendí que la muerte ya no iba a ser lenta ni digna. Mi camioneta estaba a unos 10 metros. La manguera aún colgaba del tanque. Miré. Calculé. 4 de esas cosas ya estaban saliendo de distintos puntos. Gente corriendo por todos lados. Obstáculos. Variables. Mi mente cambió. Todo se volvió mecánico. Problema. Solución. Movimiento. Arranqué la manguera sin pensarlo y corrí. Una mujer pasó frente a mí con un niño en brazos. El niño lloraba. Ese tipo de llanto que atraviesa el cerebro. Una de esas cosas giró hacia ellos. Yo seguí corriendo. No porque no me importara, sino porque entendí que no podía hacer nada. Llegué a la puerta. Manos temblando. Primero intento, fallé. La llave raspó el metal. Segundo intento. Entró. Giré. Abrí. Me lancé dentro. Cerré. Seguro. Ese sonido. El clic del pestillo. Nunca había sido tan hermoso. Giré la llave. El motor dudó. Vamos. Vamos. Rugió. Metí reversa sin mirar. Sentí el impacto. Seco. Algo estaba detrás. Miré por el retrovisor. Un hombre en el suelo. No estaba infectado. Estaba herido. Lo había atropellado. Nuestros ojos se encontraron. Levantó la mano. Pidiendo ayuda. Una de esas cosas ya estaba encima de él. Metí primera. Aceleré. No miré atrás otra vez. No podía. Si lo hacía, no seguiría adelante. Y en ese momento, avanzar era lo único que importaba. No volví a mirar por el retrovisor. Ni una sola vez. Conduje como si la carretera fuera lo único real que quedaba en el mundo. Todo lo demás, ruido, caos, imágenes que intentaban meterse en mi cabeza, lo empujé hacia abajo. Lo enterré. Si empezaba a pensar, me detenía. Y detenerse significaba morir. La autopista no tardó en convertirse en una trampa. Apenas unos minutos después, el tráfico se detuvo por completo. Una fila interminable de luces rojas se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Una serpiente inmóvil, atrapada en su propia desesperación. Helicópteros volaban bajo. Demasiado bajo. Podía sentir la vibración de las aspas en el volante. Uno de ellos tenía altavoces, pero las palabras se perdían entre el viento y el ruido. Permanezcan en sus vehículos. Ayuda en camino. Mentiras. No necesitaba pruebas. Lo sabía. La radio ya no transmitía información real. Solo repeticiones. Mensajes grabados. Promesas que se reciclaban como si decirlas muchas veces pudiera hacerlas verdad. Nadie venía. Eso lo entendí antes que la mayoría. Giré el volante y salí de la autopista por el arcén, esquivando coches abandonados. Algunos estaban vacíos. Otros no. Personas caminaban entre los vehículos, mirando sus teléfonos muertos como si en cualquier momento fueran a volver a la vida. Como si la señal fuera a regresar. Como si todo esto fuera temporal. Entonces la vi. La estructura. Se alzaba a lo lejos como un esqueleto gigante contra el cielo gris. Una valla publicitaria de 3 caras, enorme, dominando el paisaje. Anunciaba algo irrelevante ahora, un casino, creo. Las luces estaban apagadas. Pero yo no vi publicidad. Vi altura. Vi aislamiento.
Vi una oportunidad. Mi mente empezó a trabajar antes de que siquiera tomara la decisión consciente. 20 metros de altura. Acceso por escalera. Estructura hueca. Espacio interior, limitado, pero suficiente. Defendible. Oculta. Nadie miraría hacia arriba. Ese fue el punto clave. Todo el mundo estaba pensando en moverse horizontalmente. Casas, tiendas, refugios, lugares obvios. Nadie pensaría en subir. Aparqué junto a la base del poste. El lugar estaba vacío. Solo campos congelados alrededor y la autopista bloqueada a lo lejos. Abrí la puerta. El frío me golpeó como un puñetazo. El aire tenía ese olor metálico que anuncia nieve. Miré el cielo. Oscuro. Pesado. Tenía poco tiempo. Me moví. Abrí la parte trasera de la camioneta y empecé a sacar todo lo que pudiera servir. Agua. Barras energéticas. Mi caja de herramientas. Una pequeña estufa portátil. Latas de combustible. Mantas térmicas. Cuerda. Todo lo que había acumulado durante años de trabajo, ahora reducido a supervivencia pura. Primer viaje. Cargué la mochila hasta que los hombros protestaron. Me colgué la cuerda y ajusté las herramientas al cinturón. La escalera estaba helada. El metal quemaba incluso a través de los guantes. Subí. Peldaño por peldaño. Sin mirar abajo. A los 10 metros, el viento empezó a empujarme con fuerza. La mochila actuaba como una vela. Cada ráfaga intentaba arrancarme de la estructura. Mis manos se aferraban con tanta fuerza que sentía los huesos crujir. El metal vibraba. Un zumbido profundo que recorría toda la estructura. Como si estuviera viva. Llegué a la plataforma superior. Una rejilla metálica, pequeña, apenas suficiente para moverse. En el centro había una escotilla con un candado oxidado. Saqué el cortapernos. 3 intentos. El candado cedió. Cayó al vacío. Abrí la escotilla. Oscuridad total. Encendí la linterna. El haz de luz reveló un espacio triangular, formado por vigas cruzadas. Era estrecho, pero sólido. El suelo, planchas metálicas. Suficiente para vivir. O sobrevivir. Dejé caer la mochila dentro. Escuché el golpe. Bien. Volví a bajar. Segundo viaje. Más agua. Más comida. Las piernas ya ardían. No importaba. Arriba. Abajo. Otra vez. El viento aumentaba. Los primeros copos empezaron a caer. Pequeños. Luego más grandes. La visibilidad empezó a desaparecer. Tercer viaje. La estufa. Combustible. Mantas. Cuarto viaje. Herramientas eléctricas. Una batería portátil que había cargado esa misma mañana, en lo que ahora parecía otra vida. Último viaje. Todo lo que quedaba. Cerillas impermeables. Un cuchillo. Cinta industrial. Objetos sin importancia, que ahora eran lo único que tenía. Cuando subí por última vez, apenas sentía las manos. Los dedos eran bloques. Me arrastré dentro de la estructura y caí sobre el suelo metálico. El frío atravesaba la ropa. Pero no importaba. Estaba dentro. Estaba arriba. Estaba fuera del alcance. Me obligué a moverme. No podía detenerme todavía. Cerré la escotilla. Busqué en la caja. Encontré pernos. Los instalé desde dentro. 1 por 1. 4 en total. Cada uno fue una batalla contra mis propios dedos entumecidos. Pero los ajusté. Todos. Cuando terminé, la escotilla estaba sellada. Nadie podría abrirla sin herramientas. Y tiempo. Solo entonces respiré. El espacio era pequeño, pero suficiente. Las paredes de vinilo se movían con el viento, produciendo un sonido constante, como velas tensándose. La estructura crujía. Pero aguantaba. Organicé todo. Agua en una esquina. Comida en otra. Herramientas al alcance. La estufa en el centro, aunque no me atrevía a encenderla todavía. No sabía cómo circularía el aire. Podría matarme sin darme cuenta. Me acerqué a una rendija. Miré afuera. Blanco. Solo blanco. La tormenta ya estaba cubriéndolo todo. La autopista desaparecía bajo la nieve. Mi camioneta,
Apenas una forma borrosa abajo. Pensé en bajarla. Moverla. Borrar rastros. Demasiado tarde. El clima ya no lo permitía. Tendría que confiar en que nadie mirara hacia arriba. Que el mundo estuviera demasiado ocupado muriendo, para notar un vehículo abandonado. La oscuridad llegó rápido. O tal vez fue la tormenta. Encendí la linterna y la apoyé contra una viga. Las sombras se movían con cada vibración. El viento aullaba. La estructura se balanceaba ligeramente. Ese movimiento, apenas perceptible, pero suficiente para marear. Pensé en todo lo que podía fallar. En cómo podría colapsar. Lo ignoré. No ayudaba. Solo importaba una cosa. Sobrevivir la noche. Saqué una barra energética. Estaba dura como piedra. La mordí igual. Sin sabor. Solo necesidad. Bebí agua. Helada. Dolía en los dientes. Pero la bebí. Me envolví en las mantas térmicas. El material crujía con cada movimiento. Me acurruqué en una esquina. Espalda contra el metal. Rodillas al pecho. Reduciendo superficie. Conservando calor. Y entonces, llegó el sonido. Al principio pensé que era el viento. Otra variación. Otro ruido más. Pero no. Esto era diferente. Pasos. Allá abajo. Alguien caminando. Me quedé completamente inmóvil. El sonido rodeó la base del poste. Irregular. Arrastrado. Luego. Un golpe. Metal contra metal. Habían encontrado la escalera. Mi mano apretó la llave inglesa. Los golpes continuaron. Más fuertes. Más insistentes. Y luego cambió. Raspado. Algo subiendo. Lento. Torpe. Pero constante. Conté. Si seguía así. 5 minutos. Eso era todo lo que necesitaban para llegar arriba. Mis ojos se fijaron en la escotilla. Los pernos aguantarían. Tenían que aguantar. Pero una duda se filtró. ¿Qué tan fuertes eran esas cosas? El raspado se detuvo. Silencio. Peor que el ruido. Esperé. 1. 2 minutos. Mi corazón golpeaba tan fuerte que juraría que podían oírlo. Entonces, un golpe en la escotilla. 1. 2. 3. Pausado. Deliberado. No era aleatorio. No era un infectado. Era alguien vivo. Me quedé completamente inmóvil. Ni siquiera respiraba con normalidad. Cada inhalación era lenta, medida, como si el aire mismo pudiera delatarme. Los golpes volvieron. Más fuertes. Más insistentes. Luego, una voz. Distorsionada por el metal, el viento y la distancia, pero claramente humana. No entendí las palabras. Solo el tono. Urgente. Desesperado. Quizás suplicante, quizás exigiendo. Era imposible saberlo. Mi mente empezó a dividirse en dos. Una parte, lógica, fría, calculadora, decía que podía ser alguien como yo. Alguien que había sobrevivido, que había pensado en subir, que había encontrado el mismo refugio. La otra parte, la que había visto a la gente empujarse, pisarse, abandonarse en cuestión de segundos, decía otra cosa. Abrir significaba riesgo. 2 personas significaban el doble de consumo. Significaban conflicto. Significaban una variable fuera de control en un sistema que apenas estaba funcionando. Y aquí arriba, el control lo era todo. Los golpes continuaron unos segundos más. Luego se detuvieron. Escuché pasos. Descendiendo por la escalera. Más lentos. Más pesados. Esperé. No sé cuánto tiempo. Quizás 10 minutos. Quizás más. No me moví hasta estar completamente seguro de que ya no estaba ahí. Entonces me arrastré hasta una de las rendijas. Miré hacia abajo. La tormenta había aflojado un poco. Lo suficiente para ver formas. Una figura se alejaba del poste. Caminaba con dificultad, dejando huellas profundas en la nieve fresca. La observé hasta que desapareció. Solo entonces solté el aire. Mi cuerpo entero se relajó de golpe. Volví a mi esquina. Me envolví otra vez en las mantas. Pero no dormí. No podía. Mi cabeza repetía el momento una y otra vez. La elección. No abrir. No ayudar.
no arriesgar. Era la misma decisión que había tomado en la estación de servicio. Y sabía, con una claridad incómoda, que la volvería a tomar. El amanecer llegó sin color. El mundo era gris, plano, sin textura. La tormenta había transformado todo. La autopista ya no existía. Solo un campo blanco con formas oscuras sobresaliendo aquí y allá, los restos de vehículos enterrados. Nada se movía. Nada sonaba. El silencio era casi peor que el caos. Me obligué a comer. A beber. Hice cálculos. Con lo que tenía, podía durar unos 10 días. Quizás 2 semanas si racionaba de forma agresiva. Después, tendría que bajar. La idea me revolvió el estómago. Pasé el día organizando. Convertí el espacio en un sistema. Zona de descanso. Zona de almacenamiento. Zona de trabajo. Probé la estufa. Pequeñas llamas. Observé el humo. Si la colocaba cerca de ciertas rendijas, salía sin acumularse. Eso era bueno. El calor era vida. Durante esas 2 horas al día, volvía a sentir mis manos. Volvía a pensar con claridad. Pero el combustible era limitado. 2 horas. Ni un minuto más. El segundo día, vi movimiento. Figuras entre los vehículos. Al principio pensé que eran sobrevivientes. Se movían buscando. Revisando. Pero entonces lo noté. Los movimientos. Incorrectos. Rápidos. Descoordinados. Eran ellos. 1 docena, quizás más. Cazando. Uno de ellos se detuvo justo debajo de mí. Levantó la cabeza. Como si olfateara. Contuve la respiración. 20 metros. Demasiado lejos. Pero mi cuerpo no entendía lógica. Solo miedo. Se quedó ahí, varios minutos. Luego siguió. El silencio volvió. Y con él, la soledad. No es que antes fuera alguien sociable. Mi vida era simple. Trabajo. Apartamento. Trabajo. Interacciones mínimas. Pero siempre existía la posibilidad de hablar con alguien. Ahora, no. Empecé a hablar solo. En voz alta. Describía lo que hacía. Revisaba inventario. Contaba provisiones. Cualquier cosa, para escuchar una voz humana. Aunque fuera la mía. Ese espacio, 3 metros por 3 metros, se convirtió en todo mi mundo. Aprendí cada detalle. Cada viga. Cada tornillo. Sabía que parte del vinilo estaba más desgastada. Dónde se acumulaba la humedad. Cómo cambiaba el sonido dependiendo del viento. El tercer día. La vi. Primero fue movimiento. Alguien subiendo la escalera. Mi cuerpo se tensó de inmediato. Mano en la llave inglesa. Esperando. Escuché cuando llegó a la plataforma. Silencio. Luego. Golpes. Pero distintos. No caóticos. No desesperados. Un patrón. 3 rápidos. 2 lentos. 3 rápidos. Me tomó un segundo entenderlo. SOS. Código Morse. Alguien que sabía lo que hacía. Los golpes se repitieron. Luego una voz. Clara. Femenina. Tranquila. Dijo su nombre. Lía. Dijo que era inspectora estructural. Dijo que había visto los pernos. Que sabía que alguien estaba dentro. Dijo que estaba sola. Y que se estaba congelando. Mi instinto gritó que no abriera. Que no arruinara lo que había construido. Pero había algo en su voz. No era desesperación. Era control. Era precisión. Y cuando mencionó su trabajo, entendí. Era como yo. Alguien que analizaba estructuras. Que entendía riesgos. Que pensaba en términos de resistencia y fallos. Eso me hizo dudar. Tomé una decisión. Quizás la peor. Quizás la única posible. Empecé a quitar los pernos. Cada giro de la herramienta sonaba exageradamente fuerte. 4 en total. Cuando saqué el último, la escotilla se levantó apenas. Retrocedí. Herramienta en alto. Lista. La escotilla se abrió lentamente. Apareció un rostro. Pálido. Cabello oscuro pegado a la piel. Ojos claros. Evaluando. Rápidos. Me vio. Vio el arma improvisada en mi mano. Levantó las suyas. Vacías.
Subió despacio, sin movimientos bruscos. Llevaba una mochila pequeña. Ropa técnica. Preparada. No alguien que había huido en pánico. Alguien que había pensado. Cerró la escotilla detrás de ella. Se sentó en el extremo opuesto. La mayor distancia posible en ese espacio. Nos quedamos mirándonos. En silencio. Durante mucho tiempo. Finalmente habló. Explicó todo con precisión. Había estado trabajando cuando empezó. Había visto el colapso desde altura. Había entendido de inmediato que el suelo era una trampa. Se refugió en una grúa abandonada durante 2 días. Pero no era segura. Vio esta estructura. Vio mi camioneta. Y dedujo lo obvio. Hablaba como si estuviera haciendo un informe. Sin adornos. Sin drama. Eso fue lo que me convenció. Bajé la llave inglesa. Asentí. Ella hizo lo mismo. Un acuerdo silencioso. Compartimos recursos. Ella tenía menos comida. Pero traía cosas útiles. Un radio de manivela. Un mapa. Filtros de agua. Yo compartí lo mío. Ella compartió conocimiento. Señaló debilidades en la estructura. Puntos de tensión. Riesgos que no había considerado. Hablamos de refuerzos. De mejoras. Era extraño. Y reconfortante. 2 personas hablando de ingeniería. Mientras el mundo se desmoronaba. La dinámica entre nosotros se estableció sin necesidad de discutirla. Reglas simples. Movimiento mínimo. Ruido mínimo. Consumo medido. Observación constante. El espacio no permitía errores sociales. No había lugar para ego, ni para discusiones innecesarias. Cada acción tenía consecuencias directas. Y, sorprendentemente, funcionaba. Lía, aunque en mi cabeza ya empezaba a pensar en ella como alguien más que una desconocida, tenía una forma distinta de ver el entorno. Donde yo veía resistencia, ella veía fatiga. Donde yo confiaba en el grosor del metal, ella señalaba los puntos donde el estrés acumulado podía provocar una falla súbita. No discutíamos. Contrastábamos. Y eso nos mantenía vivos. El 4.º día lo dedicamos a reforzar. Usamos la cuerda para asegurar partes internas de la estructura, redistribuyendo tensión. Ajustamos placas sueltas que podían delatar nuestra posición con el viento. Sellamos algunas rendijas y abrimos otras estratégicamente para ventilación controlada. Cada decisión era medida. Calculada. Nada era improvisado. Mientras trabajábamos, hablábamos. No de nuestras vidas anteriores, no todavía. Hablábamos de probabilidades. De cuánto tiempo podía sostenerse el sistema. De cuántas variables desconocidas había allá abajo. Ella mencionó algo que no había considerado. Esto no es solo un brote, dijo en voz baja, mientras ajustaba una unión con precisión milimétrica. Es un colapso de infraestructura. Lo que viene después es peor. No pregunté. No hacía falta. Sin hospitales, sin distribución, sin energía, incluso si esas cosas dejaban de moverse abajo, el problema no terminaba. Solo cambiaba. Esa noche, por primera vez, no sentí que estaba completamente solo en el mundo. Eso fue peligroso. Porque la esperanza, en un entorno así, puede ser más frágil que el acero. El 5.º día trajo ruido. Mucho ruido. Un grupo grande pasó cerca. No los vimos de inmediato, pero los escuchamos. Pasos. Arrastres. Golpes. Luego gritos. Humanos. Vivos. Nos acercamos a las rendijas con cuidado. Lo que vimos fue suficiente. Un grupo de sobrevivientes. 5, no, 6. Corriendo entre los vehículos enterrados. Detrás de ellos. Una masa. Demasiados para contar. Uno de los sobrevivientes cayó. Tropezó. Los demás no se detuvieron. Nadie se detiene ya. Las cosas los alcanzaron en segundos. El sonido. Lo ignoramos. Ambos. Mirando en silencio. Aprendiendo. Registrando. No ayudamos. No podíamos. Y eso se convirtió en una regla no dicha. No intervenir. No exponerse. Sobrevivir. Ese mismo día, más tarde, volvieron. No los mismos. Otros.
esta vez más cerca. Uno de ellos señaló hacia arriba. Mi cuerpo se congeló. Lía no se movió. Ni un milímetro. El hombre gritó algo. No entendí. Pero el tono era desesperación. Se acercaron al poste. Golpearon. Igual que la primera vez. Yo miré a Lía. Ella negó lentamente. Sin dudar. No abrimos. Los golpes duraron menos esta vez. Tal vez habían aprendido. Tal vez simplemente no tenían fuerzas. Se fueron. O murieron. No lo sabemos. No lo sabremos. Esa noche, no hablamos. Cada uno en su lado. El espacio parecía más pequeño. Más pesado. Como si las decisiones se acumularan en las paredes. El sexto día. La estructura crujió distinto. No era el viento. No era normal. Un sonido profundo. Un gemido metálico que venía desde abajo. Lía se incorporó de inmediato. Escuchó. Se movió hacia una de las uniones principales. Puso la mano. Cerró los ojos. Carga dinámica, murmuró. No necesitaba más explicación. Algo estaba aplicando fuerza irregular en la base. Nos miramos. Sabíamos lo que significaba. Ellos habían vuelto. Pero no de forma aislada. Había muchos. Demasiados. Nos arrastramos hasta las rendijas. Miramos abajo. Y ahí estaban. Una concentración mucho mayor que antes. No solo pasando. Quedándose. Golpeando el poste. Una y otra vez. Sin coordinación, pero con volumen suficiente para importar. La estructura vibraba. No de forma crítica. Aún. Pero constante. Ese era el problema. No la fuerza. La repetición. Fatiga. Microfracturas invisibles. Acumulación. Lía empezó a hablar rápido. Cálculos. Escenarios. Tiempo estimado antes de fallo parcial. No era inmediato. Pero tampoco lejano. Horas. Quizás. Si continuaban. Necesitábamos una solución. Pero no había muchas. No podíamos bajar. No podíamos dispersarlos. No podíamos luchar. Entonces ella dijo algo que no me gustó desde el primer segundo. Tenemos que reducir la carga. La miré. Sabía a qué se refería. Ruido. Distracción. Hacer que se movieran. Alejarlos del poste. Pero eso implicaba exponerse. Crear una fuente de atracción, lejos de la estructura. Y eso significaba bajar. Negué de inmediato. Demasiado riesgo. Demasiadas variables. Pero ella insistió. Calma. Precisa. No emocional. No es una opción, es la única variable que podemos controlar. Y odié que tuviera razón. El plan se formó rápido. Usar uno de los bidones de combustible. Crear un punto de ignición a distancia. Ruido. Luz. Movimiento. Todo lo que esas cosas parecían seguir. Pero alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que bajar. El silencio entre nosotros se volvió denso. Pesado. No hacía falta decirlo. Era una decisión binaria. Uno se quedaba. Uno bajaba. Y el que bajaba podía no volver. Ninguno de los dos habló durante varios segundos. No porque no supiéramos qué decir, sino porque no había forma de decirlo sin hacerlo real. Miré el bidón. Luego la cuerda. Después la escotilla. Mi mente ya estaba trabajando, aunque otra parte de mí intentaba resistirse. Probabilidades. Trayectorias. Tiempo de exposición. Distancia segura. Lía rompió el silencio. No puede ser al azar, dijo con voz firme. Tiene que hacerlo alguien que entienda tiempos y estructura. No era una discusión. Era un análisis. Y en ese análisis, la conclusión era clara. Yo solté el aire lentamente. Asentí una vez. Sin dramatismo. Sin despedidas. Porque hacerlo, lo convertía en algo definitivo. Y no podía permitirme eso. Preparamos todo en silencio. El bidón, medio lleno. Suficiente para generar una llama visible, pero no tanto como para perder control. Un trapo. Encendedor. La cuerda asegurada a una viga interna. Nudo doble. Revisado por ambos. 3 veces.
Lía me miró justo antes de abrir la escotilla. Si no vuelves en 5 minutos, corto la cuerda. La miré. No era crueldad. Era lógica. Si algo salía mal, no podía dejar un punto de acceso. Asentí. 5 minutos. Ese era mi margen de vida. Quité los pernos. Uno a uno. Cada giro sonaba como un disparo en mi cabeza. Cuando terminé, abrí la escotilla apenas lo suficiente para mirar. Abajo. Movimiento constante. Demasiados. Respiré. Me obligué a calmar el pulso. Si bajaba con el corazón fuera de control, cometería errores. Y aquí, los errores no se corrigen. Se pagan. Abrí completamente. El aire helado me golpeó de lleno. Me enganché a la cuerda. Ajusté el arnés improvisado. Tomé el bidón. Miré a Lía una última vez. No dijimos nada. No hacía falta. Y empecé a bajar. El primer metro fue el más difícil. No por el esfuerzo físico, sino porque mi cuerpo entendió exactamente lo que estaba haciendo. Exponiéndome. Volviendo al nivel donde todo salió mal. Donde las reglas ya no existían. Seguí. Peldaño por peldaño. Sin mirar abajo. Contando. 1, 2, 3. A los 10 metros, el sonido cambió. Ya no era solo vibración. Era presencia. Podía oírlos. Respiraciones irregulares. Arrastres. Golpes cercanos. Apreté la mandíbula. Seguí. 15 metros. 16. 17. Entonces los vi. Demasiado cerca. Algunos ya estaban justo debajo. Uno levantó la cabeza. Nuestros ojos se cruzaron. No había nada ahí. Nada humano. Solo impulso. Se movió. Rápido. Demasiado rápido. Saltó hacia la escalera. Seguí bajando. Más rápido ahora. No había margen para control perfecto. Solo suficiente. Pisé el suelo. Impacto. Dolor en las rodillas. No importaba. Me moví. Corrí. No miré atrás. Sabía que venían. Lo sentía. Elegí un punto a unos 20 metros. Un vehículo volcado. Suficiente cobertura. Suficiente distancia. Abrí el bidón. Las manos temblaban, pero funcionaban. Trapo dentro. Combustible empapando tela. Encendedor. Primer intento, falló. Segundo. Chispa. Llama. El fuego creció rápido. Demasiado rápido. Arrojé el bidón bajo el vehículo. Retrocedí. El calor explotó en una llamarada brillante. El sonido. Fue lo que necesitábamos. Un estallido seco. Metal expandiéndose. Gas atrapado liberándose. Gritos, no humanos. Movimiento. Mucho movimiento. Miré. La masa se estaba desplazando. Hacia el fuego. Hacia el ruido. Funcionaba. Funcionaba. Pero entonces, uno no giró. Uno seguía viniendo hacia mí. Luego otro. No todos reaccionaban igual. Error. Variable no considerada. Retrocedí. Corrí hacia la escalera. Demasiado lejos. Demasiado expuesto. Escuché pasos detrás. Más cerca. Subí el primer peldaño. Resbalé. Casi caigo. Me agarré. Subí. 2. 3. 4. Algo agarró mi pierna. Fuerza brutal. Tirón. Grité. Instinto. Golpeé hacia abajo con el pie libre. Una vez. Otra. Otra. Sentí el impacto contra algo blando, luego resistencia. No soltaba. Bajé una mano. Golpeé con la llave inglesa. 1. 2. 3. El agarre cedió. Subí. Más rápido ahora. Sin ritmo. Sin control. Solo distancia. A mitad de la escalera, miré abajo. Error. Había más. Subiendo. No rápido. Pero suficiente. Miré arriba. La escotilla. Abierta. Lía. Esperando. Tensa. Contando. Subí los últimos metros con lo que me quedaba. Mis brazos ardían. Mis manos ya no respondían. Pero llegué. Ella me agarró. Tiró. Me metió dentro.
Cerró la escotilla de golpe. Los pernos. 1, 2, 3, 4. Ajustados en segundos. Justo cuando el primer golpe impactó desde abajo. Ambos nos quedamos en silencio. Respirando. Escuchando. Los golpes continuaron. Pero menos. Mucho menos. El ruido del fuego aún los atraía. Funcionó. Pero a un costo. Miré mi pierna. Sangre. Mucha. La tela rota. La piel abierta. No profunda. Pero suficiente. Suficiente para ser un problema. Lía ya estaba en movimiento. Botiquín. Agua. Presión directa. No te duermas, dijo. No pensaba hacerlo. El dolor era demasiado claro. Demasiado presente. Mientras limpiaba la herida, nuestras miradas se cruzaron. Y por primera vez desde que empezó todo, vi algo distinto en sus ojos. No cálculo. No análisis. Miedo. El dolor me mantenía despierto, pero no era lo peor. Lo peor era la duda. Lía trabajaba en silencio, limpiando la herida con una precisión que ya me resultaba familiar. Sus manos no temblaban, pero sus movimientos eran más rápidos de lo normal. Eso me dijo todo. Estaba preocupada. ¿Profunda?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta aproximada. Negó levemente. Muscular superficial. No hay exposición ósea. Eso es bueno. Eso es bueno. En otro contexto, habría sido suficiente para tranquilizarme. Aquí, no. Porque la profundidad no era la variable principal. Lo que importaba era el contacto. Si esas cosas transmitían algo, si bastaba una herida, entonces el problema no estaba en el corte. Estaba en lo que había entrado con él. Lía terminó de limpiar la sangre visible y aplicó presión con una venda improvisada. Luego se detuvo un segundo, evaluando. Pensando. Eso era peor que cualquier palabra. Dilo, murmuré. No me miró de inmediato. Eso también era una respuesta. No sabemos cómo funciona, dijo finalmente. No hay datos suficientes. Datos. Siempre volvíamos a eso. A lo medible. A lo comprobable. Pero esto no lo era. No es un no, dije. No, respondió. Silencio. El tipo de silencio que no se puede llenar con lógica. Me recosté contra la pared metálica. Sentía el frío atravesar la ropa, pero el cuerpo empezaba a generar calor por el estrés. Por la herida. Por el miedo. Lía reforzó el vendaje y finalmente se sentó frente a mí. Distancia controlada. Otra regla no dicha que acababa de nacer. Si hay transmisión por sangre, empezó. No terminó la frase. No hacía falta. Asentí. Entendía. Entendía demasiado bien. El resto del día pasó en observación. No hablamos mucho. Ella revisaba la estructura, pero más de lo necesario. Yo lo sabía. Era una excusa para moverse, para no quedarse quieta pensando. Yo hice lo contrario. Me quedé quieto. Escuchando mi cuerpo. Analizando cada sensación. Cada cambio. Temperatura. Pulso. Respiración. Buscando señales. Algo. Cualquier cosa que indicara lo que venía. El dolor se mantenía constante. Localizado. Eso era bueno. No había fiebre, aún. Eso también. Pero el tiempo era el enemigo. La noche cayó sin aviso. Como siempre, el mundo exterior desapareció otra vez. Solo quedaban los sonidos. Menos golpes ahora. El plan había funcionado. El fuego los había dispersado. Pero no los había eliminado. Nunca lo hacía. Nada lo hacía. Encendimos la estufa. El calor llenó el espacio lentamente. Por primera vez en horas, dejé de temblar. Pero eso trajo otro problema. El calor hace que el cuerpo baje la guardia. Que se relaje. Y yo no podía permitirme eso. No aún. Lía comió en silencio. Yo también. Automático. Sin hambre real. Solo porque era necesario. En un momento, noté que me observaba. No directamente. Pero lo suficiente. Evaluando. Midiendo cambios. No me molestó. Era lógico. Yo habría hecho lo mismo. Si empiezo a cambiar, dije.
Se tensó. Levemente. Avísame antes de perder el control. Esta vez sí me miró. Directo. Sostuvo la mirada unos segundos. Luego asintió. Una sola vez. Sin palabras. Otro acuerdo. Otra regla. El espacio se volvió más pequeño esa noche. No físicamente. Pero sí, en posibilidades. Dormimos en extremos opuestos. Turnos implícitos. Uno despierto. Uno descansando. Pero ninguno realmente dormía. Yo cerré los ojos en algún momento. No sé cuánto tiempo. Minutos, tal vez. Y soñé. No con lo que había pasado. Eso habría sido lógico. Soñé con cosas normales. Demasiado normales. Mi apartamento. La cafetera. El sonido del agua hirviendo. Detalles absurdos. Como la forma en que la luz entraba por la ventana a las 6 de la mañana. Me desperté sobresaltado. El contraste fue brutal. Metal. Oscuridad. Frío. Y el sonido. Un nuevo sonido. No venía de abajo. No era externo. Era cercano. Me incorporé. Lía ya estaba despierta. Mirando hacia la escotilla. El sonido volvió. Un roce. Ligero. Irregular. Metal contra algo más blando. Nos miramos. Ambos entendimos al mismo tiempo. No estaba abajo. Estaba en la escalera. A medio camino. O más arriba. ¿Cómo? No tenía sentido. Habíamos sellado la entrada. No había otra vía. El sonido se repitió. Más claro ahora. Algo arrastrándose. Subiendo. Pero no golpeaba. No intentaba entrar. Solo subía. Lentamente. Como si no tuviera prisa. Como si supiera que no necesitaba forzar nada. Me levanté con cuidado. Ignorando la protesta de la pierna. Tomé la llave inglesa. Lía hizo lo mismo con su herramienta. Nos acercamos a la escotilla. Sin hacer ruido. El metal estaba frío bajo mis dedos. Pero había algo más. Una vibración mínima. Diferente. No como los golpes anteriores. Esto era más ligero. Más controlado. El roce se detuvo justo debajo. Silencio. Absoluto. Entonces, algo golpeó suavemente la escotilla. Una vez. Pausa. Otra vez. No era fuerza. Era intención. Lía frunció el ceño. Inclinó ligeramente la cabeza. Escuchando. Esperando. El patrón se repitió. 2 golpes. Pausa larga. 1. Pausa. 2. Mi estómago se contrajo. No era aleatorio. Era comunicación. Pero no era el mismo patrón de antes. No era SOS. Era otra cosa. Algo distinto. Algo que ninguno de los dos reconocía. El tercer ciclo fue más claro. 2. Pausa. 1. Pausa. 2. Lía susurró, casi inaudible. Eso no es humano. Y por primera vez desde que subí aquí arriba, sentí que habíamos dejado de entender las reglas. Nos quedamos inmóviles frente a la escotilla. Nadie respiraba con normalidad. El patrón volvió a repetirse. 2 golpes. Pausa. 1. Pausa. 2. No había variación. No había error. Eso era lo que lo hacía peor. No era aleatorio. No era torpe. Era consistente. Mi mente intentó encajarlo en algo conocido. Algún código, alguna señal, algún sistema, pero no encontraba nada que coincidiera exactamente. Y aún así, no sonaba a accidente. Lía se inclinó ligeramente, acercando el oído al metal sin tocarlo. Escuchando. Analizando. Siempre analizando. Yo mantuve la herramienta en alto, aunque sabía que era inútil si esa cosa lograba abrirse paso. Pero no lo intentaba. Ese era el problema. No estaba intentando entrar. Solo estaba ahí. Como si supiera que nosotros estábamos aquí. Como si supiera que no hacía falta forzar nada. El golpe volvió. Más suave. Más lento. 2. Pausa. 1. Pausa. 2. Retrocedí un paso sin darme cuenta. Mi pierna protestó. El dolor subió rápido,
pero lo ignoré. ¿Puede imitar?, susurré. La pregunta se sintió absurda en el momento en que salió de mi boca. Pero Lia no la descartó. Eso fue peor. No lo sabemos, respondió en el mismo tono bajo. Pero tampoco hemos visto algo así antes. Otra verdad inútil. Otra variable desconocida. El silencio se extendió. Minutos, tal vez. El patrón no se repitió de inmediato. Eso también parecía deliberado. Como si esperara una respuesta. Como si estuviera probando. Evaluando. Entonces, un nuevo sonido. No golpe. No raspado. Un leve arrastre, hacia abajo. Se estaba alejando. Nos quedamos quietos. Escuchando cómo descendía por la escalera. Lento. Controlado. No como los otros. No como nada que hubiéramos visto. Cuando el sonido desapareció por completo, ninguno de los dos habló. Volvimos a nuestras posiciones, pero el espacio ya no era el mismo. Algo había cambiado. No en la estructura. En las reglas. Lia fue la primera en romper el silencio. Eso no sigue estímulos simples, dijo. Asentí. Ruido. Luz. Movimiento. Eso era lo que habíamos entendido hasta ahora. Pero esto había ignorado todo eso. Había subido sin prisa. Había golpeado, con patrón. Y se había ido, sin insistir. Nos encontró, dije. No era una suposición. Era una conclusión. Lia no respondió de inmediato. Pero tampoco lo negó. El resto del día se volvió más tenso. Más contenido. Cada sonido se analizaba el doble. Cada vibración, se cuestionaba. La herida empezó a doler más hacia la tarde. No era un dolor nuevo. Pero era más intenso. Más profundo. Lia lo notó sin que dijera nada. Revisó el vendaje. Más sangre de la que debería. No excesiva, pero tampoco estable. Necesitas descansar, dijo. No puedo. No era terquedad. Era lógica. Si dormía, no controlaba. Si no controlaba, ella tendría que decidir. Y no estaba listo para eso. No aún. La fiebre llegó al anochecer. Lenta. Insidiosa. Primero calor. Luego frío. Luego ambos al mismo tiempo. Mi cuerpo empezó a temblar sin permiso. Lia encendió la estufa, más tiempo del acordado. No dijo nada. Yo tampoco. Otra regla rota. Otra excepción. Porque ahora, yo era la variable. Me recosté. La cabeza pesada. Los pensamientos, más lentos. Eso me asustó más que el dolor. La claridad era lo único que tenía. Y empezaba a fallar. Dime si ves algo raro, murmuró ella. Quería monitorear. Registrar cambios. Yo asentí, aunque no estaba seguro de poder hacerlo. El tiempo empezó a fragmentarse. Momentos claros. Momentos borrosos. Recuerdos mezclándose con el presente. En uno de esos momentos, escuché algo. Un sonido. Suave. Familiar. Golpes. Abrí los ojos. Oscuridad. La linterna apagada. Solo el reflejo tenue de la estufa. Y el sonido. 2. Pausa. 1. Pausa. 2. Mi corazón se disparó. Lia, susurré. No respondió. Giré la cabeza. Estaba en su lado, inmóvil. ¿Dormida? ¿Oh? El patrón se repitió. Más claro. Más cerca. Me incorporé con esfuerzo. Cada movimiento era pesado, como si el aire fuera más denso. Miré la escotilla. Nada. Pero el sonido no venía de ahí. Venía de más cerca. Mucho más cerca. Giré lentamente. Y entonces lo entendí. El sonido no estaba en el metal. No estaba afuera. Venía de dentro. Tardé unos segundos en aceptar lo que estaba escuchando. Porque no tenía sentido. Porque no podía tenerlo. El patrón se repitió. 2. Pausa. 1. Pausa. 2. No venía de la escotilla. No venía de las paredes. Venía de mi lado. Más exactamente, de mi propio cuerpo. Me quedé completamente quieto, conteniendo la respiración, escuchando, esperando que desapareciera.
Que fuera un error. Pero no. Ahí estaba otra vez. 2. Pausa. 1. Pausa. 2. Mi mano se movió lentamente hacia mi pecho. No sentía golpes. No como un latido normal. Pero sí, una vibración. Irregular. Profunda. Como si algo dentro de mí estuviera intentando marcar un ritmo. El miedo no fue inmediato. Fue algo más frío. Más preciso. Comprensión. Lía se movió entonces. Despertó de golpe, como si algo también la hubiera alertado. Sus ojos se fijaron en mí. Directo. ¿Lo oyes?, pregunté. No respondió de inmediato. Se incorporó. Escuchó. El patrón volvió. Sus ojos se abrieron apenas. No sorpresa. Confirmación. Se acercó despacio. Demasiado despacio. Como si cada centímetro fuera una decisión. Extendió la mano y la detuvo a mitad de camino. Duda. Luego la apoyó en mi pecho. Ahí. Donde yo había sentido la vibración. El patrón se repitió. 2. Pausa. 1. Pausa. 2. Ella retiró la mano de inmediato. No con pánico. Pero sí con urgencia contenida. No es tu corazón, dijo. Ya lo sabía. Pero escucharla decirlo. Lo hizo real. Demasiado real. Intenté mantener la mente clara. Analizar. Siempre analizar. Si no era el corazón, ¿qué era? ¿Un espasmo? ¿Un reflejo nervioso? ¿Algo inducido por la infección? La palabra se coló sola. Infección. No había forma de evitarla ya. Lía se levantó. Se alejó un poco más de lo habitual. Distancia adicional. Otra regla ajustándose. Está sincronizado con el patrón de afuera, dijo. Fruncí el ceño. Eso no tenía sentido. Lo que subió antes, continuó. El ritmo es el mismo. Mi estómago se contrajo. Conexión. Esa era la implicación. Algo había interactuado conmigo. Y ahora, algo dentro de mí respondía. ¿Estás diciendo que? Empecé. No terminé. Ella negó levemente. No estoy diciendo nada aún. Pero lo estaba pensando. Los dos lo estábamos. El patrón volvió. Más fuerte. Más claro. Y esta vez, lo sentí en más lugares. No solo en el pecho. También en el brazo. Cerca de la herida. Eso fue suficiente. Me miré la pierna. El vendaje estaba húmedo. Demasiado. Lía también lo vio. Se acercó, con cautela. Retiró la venda. Lentamente. Lo que había debajo no era una herida normal. La piel alrededor estaba más oscura. No negra. No aún. Pero tampoco del color correcto. Y había movimiento. Sutil. Muy sutil. Pero innegable. Como si algo debajo de la superficie respondiera al mismo ritmo. 2. Pausa. 1. Pausa. 2. Mi respiración se volvió irregular. No por el dolor. Por la comprensión. Esto no era solo infección. Era otra cosa. Algo estructurado. Algo que seguía patrones. Lía volvió a vendar sin decir nada. Pero su forma de hacerlo había cambiado. Más rápida. Más práctica. Menos personal. Se alejó. Más distancia. Más silencio. Tenemos que establecer un límite, dijo finalmente. La miré. Sabía lo que venía. Si pierde control, empezó. Lo sé, la interrumpí. No necesitaba escuchar el resto. Era lógico. Era inevitable. Otra regla. La más importante de todas. El patrón se detuvo de repente. Sin transición. Sin disminución. Simplemente, desapareció. El silencio que dejó fue peor. Porque ahora sabíamos que podía volver. En cualquier momento. Y no había forma de predecirlo. La noche continuó, pero ya no era la misma. Yo no era el mismo. El refugio ya no era seguro. No completamente. No mientras yo estuviera dentro. Esa idea se instaló en mi cabeza, y no se fue. Intenté mantenerme despierto. Controlar. Observar. Pero la fiebre subía. Y con ella, la confusión.
En algún momento, debí cerrar los ojos. No recuerdo cuándo. Pero sí recuerdo lo siguiente. El sonido. Otra vez. 2. Pausa. 1. Pausa. 2. Abrí los ojos. Oscuridad. Silencio, excepto por eso. Y esta vez, no venía de mí. Venía de Lía. Me incorporé de golpe. El movimiento me hizo perder el equilibrio por un segundo. La cabeza me daba vueltas, la fiebre apretaba fuerte, pero eso dejó de importar en cuanto entendí lo que estaba pasando. El sonido. Venía de ella. 2. Pausa. 1. Pausa. 2. Lía estaba sentada, no acostada. Despierta. Inmóvil. Mirando hacia un punto fijo en la pared de vinilo, como si no estuviera viendo realmente lo que tenía delante. Lía, dije, con la voz más firme de lo que sentía. No respondió. El patrón continuó. No era fuerte. No era externo. Era interno. Igual que había sido conmigo. Mi pecho se tensó. Esto no podía ser casualidad. No podía ser coincidencia. Me acerqué un poco, ignorando el dolor en la pierna. Lía. Esta vez parpadeó. Lento. Como si le costara volver. Giró la cabeza hacia mí. Sus ojos no estaban vacíos. Pero tampoco estaban completamente ahí. ¿Lo oyes?, dijo. No fue una pregunta. Asentí. ¿Cuándo empezó?, pregunté. No respondió de inmediato. Su mirada bajó, como si intentara reconstruir algo. El mismo patrón, murmuró. Después de que bajaste. Eso confirmó lo que ya sospechaba. No era solo la herida. Era el contacto. La proximidad. Algo había pasado ahí afuera. Algo que no entendíamos, pero que ahora estaba dentro. De los dos. El patrón se detuvo otra vez. Silencio. Lía respiró más profundo, como si eso le diera claridad. Pero no duró. Esto cambia las variables, dijo. Automático. Su forma de procesar. La mía también. Pero ahora, sonaba distinto. Más urgente. Más, final. Sí, respondí. No había otra forma de verlo. Dos infectados potenciales en un espacio cerrado. Recursos limitados. Sin salida segura. La ecuación no daba. Nos quedamos en silencio. No incómodo. No tenso. Algo más. Aceptación en proceso. Lía fue la primera en decirlo. No podemos quedarnos los dos aquí. Directo. Sin rodeos. Exactamente como tenía que ser. Asentí. No porque quisiera. Porque era verdad. Si uno de los dos perdía el control, no habría margen de reacción. Ni espacio. Ni tiempo. Tenemos que observar quién empezó. Se detuvo. No terminó la frase. No hacía falta. ¿Quién cambia primero? ¿Quién se convierte primero? ¿Quién deja de ser quien es? Ese era el criterio. Ese sería el resultado. Me recosté otra vez. El metal estaba frío. Siempre lo estaba. Pero ahora, lo sentía menos. Eso no era buena señal. El cuerpo empezaba a fallar en lo básico. Temperatura. Sensibilidad. Procesamiento. Lía se levantó. Empezó a reorganizar cosas. No porque hiciera falta, sino porque necesitaba hacer algo. Cualquier cosa. Que no fuera pensar en lo que venía. El tiempo se volvió impreciso otra vez. Fragmentos. Momentos sueltos. El patrón regresaba, y se iba. En mí. En ella. A veces al mismo tiempo. A veces no. Eso era lo peor. No había consistencia. No había lógica clara. Solo, progresión. Lenta. Pero innegable. En uno de esos momentos, escuchamos algo nuevo. Desde abajo. No golpes. No arrastre. Voces. Humanas. Me incorporé. Lía también. Nos miramos. Ambos entendimos. Sobrevivientes. Otra vez. Pero esto era distinto. Más voces. Más organizadas. No gritos caóticos. Comunicación. Nos acercamos a una rendija. Miramos. Un grupo. Más grande que los anteriores. 8, tal vez 10. Equipados.
No improvisados. Llevaban herramientas. Algunos, armas. Se movían con intención. Revisando. Observando. Uno de ellos señaló hacia arriba. Directo a nosotros. Mi estómago se hundió. Nos habían visto. O deducido. Que alguien estaba aquí. El líder, o quien parecía serlo, se acercó a la base del poste. Golpeó. Fuerte. Esperó. Luego habló. Claro. Alto. No pude entender todo, pero sí lo suficiente. Refugio. Subir. Seguridad. Promesas. Las mismas de siempre. Miré a Lía. Ella ya estaba negando. Antes de que siquiera lo considerara. Pero esta vez, no era tan simple. No éramos solo dos. Éramos dos, comprometidos. Dos, inestables. Dos, potencialmente peligrosos. Y allá abajo, había gente. Sana. Por ahora. Si suben, dije. Lía cerró los ojos un segundo. Pensando. Calculando. Los ponemos en riesgo. Terminó. Exacto. No era solo dejar entrar. Era, contaminar. Propagar. Lo que fuera esto. El líder volvió a hablar. Más insistente. Uno de su grupo ya estaba acercándose a la escalera. Decisión. Ahora. No después. No había tiempo. Miré la escotilla. Luego a Lía. Y por primera vez desde que nos conocimos. No estábamos completamente alineados. Porque esta vez, no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de, ¿qué tipo de persona quedaba cuando todo esto terminara? Si es que terminaba. El primero de ellos puso el pie en la escalera. Ese sonido, metal contra bota, subiendo con decisión, sin dudar, hizo que todo se acelerara. El tiempo, las ideas, las consecuencias. Todo comprimido en segundos. Si suben, no podemos detenerlo después, dijo Lía en voz baja, pero firme. No era una advertencia. Era una conclusión. Asentí. Lo sabía. Una vez abierta la escotilla, una vez dentro. No habría forma de controlar la situación si algo salía mal. Y algo iba a salir mal. Porque nosotros ya no éramos una variable segura. El patrón volvió. Esta vez en mi pecho. 2. Pausa. 1. Pausa. 2. Lía lo notó. Yo vi el momento exacto en que su expresión cambió. No miedo. Confirmación. El tiempo se había acabado. Tenemos que decidir ahora, dijo. Abajo, el segundo ya estaba subiendo. El líder gritó algo más. Urgencia. Confianza forzada. Promesas vacías. O tal vez no. Tal vez eran reales. Tal vez ellos, aún podían tener algo que nosotros ya habíamos perdido. Eso fue lo que me hizo dudar. Por un segundo. Un solo segundo. Imaginé abrir. Imaginé compartir. Imaginé que no todo estaba roto. Que todavía había algo. Pero entonces sentí la vibración otra vez. Más fuerte. Más clara. Y recordé. La herida. El patrón. Lo que estaba creciendo dentro. No. No podíamos. No teníamos derecho. Miré a Lía. Ella ya me estaba mirando. Esperando. No una respuesta. Una confirmación. Asentí. Una sola vez. Suficiente. Nos movimos al mismo tiempo. Acción sin palabras. Tomé la caja de herramientas. Saqué los pernos de repuesto. Refuerzo. Bloqueo total. Lía se colocó junto a la escotilla. No para abrir. Para asegurar. El primer golpe llegó desde abajo. Más fuerte que antes. Habían llegado a la plataforma. ¿Sabemos que están ahí?, gritó una voz. Silencio arriba. Metal abajo. Respiración contenida. Segundo golpe. Tercero. Intentaban forzar. Sin herramientas adecuadas. Sin tiempo suficiente. Pero con desesperación. Y la desesperación rompe cosas. Incluso estructuras. Incluso decisiones. El patrón volvió. Esta vez en ambos. Lo supe sin mirarla. Lo sentí. 2. Pausa. 1. Pausa. 2. Sincronizados. Eso fue lo peor. No solo estaba en nosotros. Nos estaba alineando.
Lia apretó los dientes. Lo vi en la tensión de su mandíbula. En la forma en que su mano tembló un segundo antes de estabilizarse. Tenemos que hacerlo, dijo. Su voz, distinta ahora. Más rígida. Más contenida. Sí, respondí. No pregunté qué. Ya lo sabía. La estructura. El punto de carga. Lo habíamos analizado días antes. Un lugar específico donde la tensión se concentraba. Un punto que, si se debilitaba lo suficiente, haría que la escalera cediera. No toda la estructura. Solo el acceso. Era arriesgado. Podía desestabilizar más de lo previsto. Pero también, eliminaría la única vía de entrada. Para ellos. Y para cualquier otra cosa. Me moví hacia la zona. Cada paso era pesado. La fiebre estaba subiendo. La claridad, bajando. Pero aún tenía lo suficiente. Herramienta en mano. Golpeé. Una vez. Metal contra metal. El sonido se amplificó en toda la estructura. Abajo, los golpes se detuvieron un segundo. Luego, más fuertes. Más urgentes. Golpeé otra vez. Y otra. Buscando el punto exacto. La fatiga del material. La microfractura. Lia mantenía la posición. Escuchando. Midiendo. Guiando. Más a la derecha, dijo. Ajusté. Golpeé. El metal respondió distinto. Un sonido más hueco. Más débil. Ahí. Otro golpe. Y otro. El patrón en mi cuerpo se volvió errático. Más rápido. Menos definido. Eso no era buena señal. Abajo, alguien gritó. Más voces. Confusión. Habían entendido. O al menos, intuían. Golpe final. Un crujido. Profundo. Diferente a todo lo anterior. Y entonces, la vibración cambió. La escalera cedió. No completamente. Pero lo suficiente. Un tramo se desprendió. El sonido fue brutal. Metal cayendo. Impacto. Gritos. Luego silencio. Total. Me quedé quieto. Respirando con dificultad. Escuchando. Nada. Nadie subiendo. Nadie golpeando. La vía estaba rota. Función cumplida. Costo, desconocido. Me giré hacia Lia. Ella estaba apoyada contra la pared. Respirando rápido. Sus ojos ya no eran los mismos. Había algo más. Algo que no estaba antes. El patrón volvió. Pero ya no era claro. Ya no era 212. Era caótico. Fragmentado. Como si algo dentro de nosotros estuviera perdiendo la forma. Darío, dijo. Mi nombre. Por primera vez. No oye. No escucha. Mi nombre. Eso me ancló. Por un segundo. Si uno de los dos, empezó. Se detuvo. No podía terminar. No hacía falta. La regla final. La última. La única que quedaba. Si uno pierde el control, el otro actúa. Sin dudar. Sin esperar. Sin fallar. Asentí. Ella hizo lo mismo. Nos miramos. Sabiendo exactamente lo que significaba. Y en ese momento, entendí algo que no había querido aceptar. No era cuestión de sí. Era cuestión de cuándo. No sé cuánto tiempo pasó después de que la escalera cediera. El silencio no era normal, pero tampoco era seguro. Era solo ausencia. Ausencia de golpes. Ausencia de voces. Ausencia de todo lo que hasta ahora había definido el mundo allá abajo. Y eso no significaba que hubiera desaparecido. Solo que ya no estaba intentando entrar. El problema ahora estaba dentro. Me recosté otra vez. El cuerpo no respondía igual. Los movimientos eran más lentos. Más pesados. Como si cada orden tuviera que atravesar algo antes de ejecutarse. La fiebre ya no subía en picos. Se había estabilizado. Eso debería haber sido bueno. Pero no lo era. Era adaptación. El cuerpo, o lo que fuera esto, se estaba acomodando. El patrón no había vuelto a ser claro. Ya no era 212. Ahora eran impulsos irregulares. A veces fuertes. A veces apenas perceptibles. Pero siempre ahí,
Debajo. Como un segundo sistema. Lía estaba en su lado. No hablaba. No se movía mucho. Pero no estaba inmóvil. Había microajustes. Pequeños movimientos de cabeza. De manos. Como si también estuviera procesando. O resistiendo. En algún momento, nuestras miradas se cruzaron. Y lo supe. Ella también lo sabía. El punto de retorno había quedado atrás. No había mejora. No había estabilización. Solo transición. ¿Sigues tú?, pregunté. Mi voz sonó extraña. Más seca. Más distante. Lía tardó en responder. No porque no quisiera. Porque estaba evaluando. Siempre evaluando. Sí, dijo finalmente. Una palabra. Pero suficiente. Seguía siendo ella. Por ahora. Asentí. Intenté incorporarme. El cuerpo respondió, pero con retraso. Eso me confirmó lo que ya sentía. El control estaba disminuyendo. No de golpe. No dramáticamente. Pero sí de forma constante. Me acerqué un poco. Sin invadir. Sin romper la distancia. Tenemos que decidir el punto, dije. Ella entendió de inmediato. ¿Cuándo? No sí. ¿Cuándo actuar? ¿Cuándo ejecutar la última regla? Cuando no podamos seguir un patrón lógico, respondió. Criterio claro. Medible. Coherente. Si uno de los dos dejaba de responder con lógica. Ese era el momento. Asentí. Acepté. No había otra forma de hacerlo. El tiempo siguió fragmentándose. Momentos de claridad. Momentos de ruido. Pensamientos que no terminaban. Ideas que se cortaban a mitad. Pero aún podía observar. Aún podía medir. Y eso me mantenía en control. Hasta cierto punto. En uno de esos momentos, escuché algo. No externo. No interno. Algo distinto. Una especie de eco. No sonido. Más bien, una sensación. Como si el patrón intentara reorganizarse. Como si buscara una forma estable. Me llevé la mano al pecho. La vibración volvió. Pero no como antes. Más lenta. Más pesada. Y entonces, coincidió. Lía hizo lo mismo. Al mismo tiempo. Sin mirarnos. Sin hablar. Mismo gesto. Mismo punto. Sincronía. Eso fue lo que rompió todo. Porque ya no era solo infección. No era solo cambio individual. Era conexión. Algo compartido. Algo que nos estaba alineando. Nos miramos. Y por primera vez, vi miedo real en sus ojos. No por lo que éramos. Por lo que estábamos empezando a ser. Ya no somos dos variables separadas, dijo. Asentí. No hacía falta más. Eso significaba que el criterio tenía que cambiar. Porque si ambos cruzábamos el límite al mismo tiempo, no habría nadie para ejecutar la regla. No habría control. No habría final limpio. Solo pérdida total. Entonces uno tiene que adelantarse, dije. La frase se sintió pesada. Final. Irrevocable. Lía cerró los ojos un segundo. Pensando. Aceptando. Cuando los abrió, ya había decidido. Lo vi. En la forma en que su postura cambió. En cómo su respiración se estabilizó. Yo, dijo. Directo. Sin titubeo. Negué de inmediato. No por impulso. Por lógica. Estoy más avanzado, respondí. La herida. No es solo la herida, me interrumpió. Su voz, firme. Más que antes. Está en ambos. Pero tú sigues procesando más lento. Eso me detuvo. Porque era verdad. Mi pensamiento ya no era tan rápido. No tan preciso. Y eso, en este contexto, era crítico. Ella continuó. Si esperas más, no vas a poder hacerlo. Silencio. Evaluación. Fría. Exacta. Tenía razón. Y eso era lo que hacía todo más difícil. La miré, intentando encontrar una variable que invalidara su argumento. No la había. Entonces tiene que ser ahora, dije. No como pregunta. Como conclusión. Asintió. Se levantó. Se movió con cuidado.
Sin prisa. Sin miedo visible. Pero tampoco, sin emoción. Se detuvo frente a mí. A la distancia justa. Ni cerca. Ni lejos. Nos miramos. No como dos desconocidos. No como aliados. Como dos personas que entendían exactamente lo que estaba pasando. Y que no podían evitarlo. Gracias, dijo. La palabra se sintió fuera de lugar. Pero también necesaria. Quise responder. Pero no encontré nada que tuviera sentido. Así que solo asentí. Ella tomó la herramienta. La misma que había usado para reforzar. Para arreglar. Para mantenernos vivos. Ahora. Para otra cosa. Respiró. Una vez. Profundo. Y en ese momento. El patrón volvió. Claro. Definido. Fuerte. 2. Pausa. 1. Pausa. 2. Ambos lo sentimos. Ambos lo reconocimos. Pero esta vez, no era una señal. Era una advertencia. El patrón no se detuvo. Se mantuvo. Constante. Como si algo hubiera decidido estabilizarlo justo en el peor momento posible. 2. Pausa. 1. Pausa. 2. Lía no bajó la herramienta. Pero tampoco avanzó. Sus ojos cambiaron. No completamente. Pero lo suficiente. La firmeza empezó a resquebrajarse. Ahora, dijo. Pero no se movió. Eso fue lo primero que noté. La desconexión entre la decisión y la acción. Mi mente lo registró de inmediato. Retraso. Interferencia. Pérdida de control. El criterio. Se estaba cumpliendo. Pero no en mí. En ella. Di un paso atrás. Instinto. No por miedo. Por cálculo. Si ella ya no podía ejecutar, entonces la responsabilidad cambiaba. Lía, dije. No respondió. El patrón aumentó. Más rápido. Menos pausas. Más presión. Sus manos temblaron. La herramienta bajó unos centímetros. Luego subió otra vez. Indecisión. Fragmentación. Lía, repetí. Esta vez giró la cabeza. Sus ojos me encontraron. Y por un segundo, volvió. Clara. Presente. Hazlo, dijo. Esa palabra. No dejó espacio. No dejó duda. No dejó tiempo. Me moví. No rápido. No violento. Preciso. Como todo lo demás. Tomé la herramienta de sus manos antes de que pudiera resistirse. O ayudar. No lo sé. Ella no opuso fuerza. Solo me miró. Y en ese momento, no había miedo. No había pánico. Solo aceptación. Y algo más. Algo que no supe nombrar hasta después. Alivio. Respiré. Una vez. Profundo. El patrón seguía. Dentro. Fuerte. Insistente. Pero aún podía pensar. Aún podía decidir. Eso no iba a durar. Lo sabía. Levanté la herramienta. El peso, familiar. Conocido. Demasiado. Lía cerró los ojos. No dijo nada más. No hizo falta. No hubo dramatismo. No hubo pausa larga. Porque eso habría sido peor. Y entonces, terminé con la última variable que no podía controlarse. El silencio que siguió. Fue absoluto. No como los anteriores. No como la ausencia de ruido. Esto era otra cosa. Un vacío. Me quedé ahí. De pie. Sin moverme. Sin pensar. O tal vez pensando demasiado. No lo sé. El patrón. Seguía. Pero distinto. Más débil. Más desorganizado. Como si hubiera perdido una parte. Como si la conexión se hubiera roto. Me dejé caer contra la pared. El metal, frío. Pero lejano. Todo se sentía lejano. Miré hacia la escotilla. Cerrada. Sellada. Sin escalera. Sin acceso. Sin salida. 20 metros sobre el mundo. Y completamente solo. Otra vez. Intenté hacer un inventario. Agua. Comida. Tiempo. Pero las cifras no se mantenían en mi cabeza. Se deslizaban. Se rompían. El pensamiento lineal.
Ya no era estable. El patrón volvió. Pero ahora, era más simple. Más primitivo. 1. Pausa. 1. Pausa. 1. Repetitivo. Como un eco deteriorado. Me llevé la mano al pecho. La vibración. Seguía ahí. Pero ya no intentaba comunicarse. Solo, persistía. No sé cuánto tiempo pasó. Minutos. Horas. Tal vez más. La luz cambió. O tal vez fue mi percepción. En algún punto. Me arrastré hacia una rendija. Miré afuera. El mundo seguía ahí. Blanco. Inmóvil. Indiferente. Nada había cambiado. Y sin embargo, todo era distinto. Volví al centro. Al espacio reducido. A las vigas. A las mantas. A lo que quedaba. Intenté recordar mi nombre. Lo logré. Por ahora. Intenté recordar por qué estaba aquí. Más difícil. Las razones se desvanecían. Pero la sensación permanecía. Subir. Alejarse. Sobrevivir. Eso seguía. El patrón volvió. 1. Pausa. 1. Pausa. 1. Y por primera vez, no lo rechacé. No lo analicé. Solo lo escuché. Como si fuera lo único que quedaba. Como si fuera suficiente. No sé cuánto tiempo más podré mantener esto. No sé si alguien encontrará esta grabación. No sé si aún importa. Pero si estás escuchando esto, y estás pensando en subir, en buscar altura, en alejarte del suelo, recuerda esto. No es el lugar. No es la estructura. No es la altura lo que te mantiene a salvo. Es lo que llevas contigo. Y yo traje esto conmigo. Por favor, danos un like si disfrutaste de este video, y no olvides compartirlo con cualquier persona que pienses que podría encontrar este tema fascinante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir explorando historias tan intrigantes como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.